creo que podamos hablar, creo que ya lo había dicho aquí en otra ocasión, no creo que podamos hablar de un megaproyecto, son dos, es decir, son dos partes de uno solo, que es el corredor transísmico vinculado con esto que se llama Tren Maya, pero que en realidad es un sistema o una red de conexión que pretende crear toda la infraestructura para facilitar la entrada al propio Golfo de México y el paso por Tehuantepec, pero habilitando infraestructura que permita que los barcos de gran calado no tengan ese problema. Si alguien ha sobrevolado Panamá, se dará cuenta de la complicación que es pasar por ese canal, que es un canal que ya está habilitado para eso. Y entonces uno cuando sobrevuela, lo que más llama la atención es que siempre ve toda la filita de barcos esperando que le toque pasar, ¿no? Allí pasan muchos más, no pasa uno solo. Y acá si solamente uno entra por vez, imagínense lo que va a hacer ese Golfo de México en el momento en que quisieran activarlo de esa manera. Estamos investigando qué tan posible realmente es habilitar el puerto de Progreso, porque el puerto de Progreso es abierto, aunque también tiene este problema del agua muy bajita, ¿no? Que se prolonga, la playa se prolonga mucho, pero es mucho más abierto que Coatzacoalcos y entonces permitiría, por lo menos podrían tener dos bases de entrada o permitiría entrar por Progreso y de ahí usar el tren, por ejemplo, la infraestructura del tren. Entonces, eso todavía no está claro, porque incluso los proyectos de ingeniería básica no están, se están pensando. No es solamente que no nos quieran dar información, sino que ni siquiera la tienen. No han realmente hecho los estudios de ingeniería básica y de esos depende en gran medida qué alternativas tienen para organizar el tránsito en la región. El tránsito que es evidentemente, aunque Slim diga que eso no importa, un tránsito primero que nada de hidrocarburos, que yo incluso estaba revisando los datos del tren, de lo que es hoy el tren Maya, ¿no? El tren que sí hay ahí en el norte de la península, y el 97% de lo que transita por ahí son energéticos. O sea, es petróleo, el 97%. De manera que es una zona que de por sí está siendo usada para eso, pero que es insuficiente. Se quiere usar en una escala mayor. Y yo creo que digamos, iniciemos un poco por esta idea de, primero que nada, es tránsito de cosas que sean rentables, porque si no el proyecto no tiene viabilidad. Y si no tiene viabilidad, por más turistas que nos queramos acercar ahí o turistas extranjeros que quieran llegar por ahí, no sería suficiente como para viabilizar estos proyectos, ¿no? Y ahí no se entendería muy bien el del corredor transísmico, como si fuera turístico, no, ahí no tendría tanto peso. Entonces, digamos que hay muchas patas por las cuales cojea el proyecto. Esto simplemente lo traía como para que se viera la idea continental de interconexión de los océanos que hay, pero en toda la región. O sea, no es solamente nuestra regioncita aquí lo que está en cuestión, sino que se están pensando una serie de corredores de paso que tienen características muy distintas. Por ejemplo, este corredor de paso, Cuenca Amazónica, es, yo diría, un corredor extractivo, ¿no? Casi netamente, porque el interés aquí es que el paso permita ir recogiendo riquezas de la región. No es tanto facilitar el paso, sino irse abasteciendo a lo largo del paso. El caso de Panamá y del istmo de Tehuantepec es un poco distinto porque son justo los estrechos, ¿no? Incluso el que se estaba pensando en Nicaragua podría ser también así. Son justo los estrechos y entonces tiene una lógica transitista principalmente, aunque también, por supuesto, la zona es una zona muy rica y es una zona en la que se pueden recoger
también riquezas, entre otras cosas. Las riquezas que se recogerían aquí tienen muchas, digamos, muchos orígenes, porque no son solamente riquezas naturales, son también riquezas producidas, construidas socialmente. Esta idea de que ese corredor es un corredor en el que, lo que dijo Slim ayer, es muy significativo en ese sentido. Ahí se van a producir mercancías que queremos que invadan el mercado norteamericano. ¿Cómo se van a producir ahí esas mercancías? Pues con maquiladoras, no hay otra. O sea, es necesariamente un corredor que combina cosas muy distintas que se contraponen entre sí, que va a ser el saqueo de riquezas naturales. Ahí es curioso porque la biodiversidad, que es lo más importante, yo diría, de la región, es quizá lo que pasa debajo de petróleo, de minerales, de este otro tipo de riquezas que devastan a las de la biodiversidad. Entonces hay muchos intereses contradictorios ahí, pero además la instalación de maquiladoras, decía creo que Maribel o no sé si la otra compañera, estamos preocupados en realidad no tanto porque nos pasa encima el canal, la carretera o el tren, sino porque los parques industriales nos caen encima y los parques industriales nos van a devastar, ¿no? Y es justamente la lógica maquiladora la que está ahí. Fíjense que hablan, entre otras cosas, de automóviles, que es algo que incluso llama un poco la atención, porque digo, producción de automóviles en la región no hay, ¿no? Que yo sepa, no hay ni autopartes. Bueno, eso se va a instalar ahí, que es lo que se instaló en toda la frontera norte y que bueno, ya no, o no se da abasto o es para otra localización de mercados y hoy se necesita que exactamente esta sea la ruta por donde entran pedacitos de auto, ¿no? Autopartes por los dos lados, ahí se ensamblan y salen autos completos por los dos lados también y se van a sus mercados respectivos. Entonces, esa es como la lógica que está privando en el corredor transísmico. ¿Por qué no se quedan con Panamá si están tan a gusto ahí? Pues digamos que están a gusto, pero ya no. El comercio mundial creció demasiado y Panamá ya no es suficiente. Panamá ya, esa fila que yo les decía, cada vez es peor, está crítica y además no admite los barcos del gran calado, de manera que hay que hacer un canal que sea más apropiado para esos barcos gigantescos, ¿no? Entonces, eso en Panamá ya no se puede hacer, habría que hacer otro canal, o sea, ya lo actualizaron, ¿no? Y ya no da para más de lo que ya está ahí. Entonces, bueno, vamos y cortamos en otro lado, que además nos queda mucho más cómodo. O sea, tiene todas estas áreas de salida o de conexión por dentro del Golfo, por fuera del Golfo, ¿no? Entre las islas del Caribe, bordeando las islas del Caribe. Tiene muchas posibilidades y el mayor mercado del mundo es este, no hay duda. Ese es el mayor mercado, es al que quieren llegar todos. ¿Y quién quiere llegar? Inversionistas que pues se van a instalar aquí para poder entrar directo. Slim está abriéndoles el campo, ¿no? Ese es el campo que se está abriendo. No son solo los negocios de Slim, son los negocios de la Ford que se pone ahí en Tehuantepec o de la cualquiera que se pone ahí y que si hay un nuevo tratado, cuidado, porque está proponiendo un nuevo tratado que vaya más allá que el Tratado de Libre Comercio, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? No me acuerdo. El TECMEX, mucho más allá que este tratado y que lo que haga es garantizar que casi este es territorio norteamericano, porque la entrada directa de las mercancías de esta zona al territorio norteamericano implica eso, o sea, hay compatibilidad total, no hay frontera. La frontera está aquí,
Esta es una de las fronteras que a los capitales no les va a causar ningún problema, a los migrantes sí, ahí va a detener migrantes, ahí va a detener migrantes y yo diría pobres nacionales también, ¿no? Porque no solamente migrantes, o sea, ese conflicto del que hablaba Miguel Ángel, ¿no? La xenofobia en la región, todo esto que se está allí gestando, ¿no? Que es una bomba realmente, una bomba de tiempo que va a ser muy explosivo, si no es que ya podemos decir que lo es, está compuesta por toda esa población que va a ser devastada en la región, ¿no? A la que se le van a modificar sus condiciones de vida, que hablaba Alejandro, que se le va a mover el modo de organizarse en el territorio y que entonces va a quedar tan expuesta casi como los migrantes y que bueno, se va a tener que ir en principio a las aldeas, las ciudades modelo y todas estas cosas que se van a hacer para proveer de mano de obra a todas esas plantas maquiladoras, ¿no? Entonces, ese es como uno de los paisajes que se nos presentan como escenario, yo diría el más grosero, el más obvio, ¿no? El más evidente ahí en la zona, está allí, ¿no? Déjenme ir porque se me olvida, como dije que no, pero se me olvida cambiar la diapositiva. Una cosa que es muy interesante ver cuando vemos estos corredores es pensar en cuáles son las áreas geográficas también de los recursos naturales, ¿no? De las riquezas naturales, que bueno, en este caso para el capital son recursos. Y yo aquí marqué solamente petróleo y minerales, minerales en rojito, petróleo en morado, que son en realidad los yacimientos más importantes, no son todos, puede haber petróleo así en chiquito en otros lugares, pero los grandes yacimientos están acá y en el Golfo de México, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estos yacimientos? Pues bueno, evidentemente que tienen mucho interés porque sus barcos en parte pasan por Panamá, pero en parte ya no pueden pasar por Panamá porque son demasiado grandes, van demasiado pesados y necesitan un canal mejor, ¿no? Entonces estos barcos van a llegar, yo voy a quitar el micrófono porque cada que me volteo, estos barcos van a estar llegando por la zona de acá, posiblemente, ¿no? Muchos de estos seguramente seguirán usando Panamá, pero también hay rutas por acá que pueden ser seguidas por barco, por tierra, ¿no? No se olviden que todo esto también conecta aquí con oleoductos y gasoductos que también están siendo usados para el abastecimiento del mercado norteamericano. Los compañeros, hay un compañero de Geocomunes, Luis Fernando, que está haciendo una tesis justamente sobre el traslado de gas, el abastecimiento de gas, que además él dice, cada vez más el gas está sustituyendo al petróleo como energético, ¿no? Como combustible para la industria, etcétera. ¿Y por dónde está yendo ese? Pues en realidad en parte por barco, pero en gran medida está yendo por estos gasoductos, miren. Todos estos son canales energéticos, ¿no? Entonces esos canales energéticos, por supuesto, que conectan muy bien con este proyecto del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Porque dan, además de la posibilidad de ir hacia el norte, la irradiación hacia ambos lados. Hay un punto geopolítico que de repente no se considera y que la verdad creo que a las autoridades mexicanas, más allá de que son también liberales, yo pienso que se les escapa porque no es ni su preocupación ni llegan a esos niveles de planeación estratégica, que es el del control de toda la región del Gran Caribe, ¿no? Y el control de la región del Gran Caribe desde tiempos remotos, digamos, desde los inicios de esa colonización que no ha terminado, entraba por acá.
Y entonces se controlaba el Caribe por acá, por esta. Este es un paso además muy importante porque por las corrientes marinas es el paso que dirige los barcos. Esta es la ruta de los barcos, ¿no? Entonces, allí Panamá era clave, pero está siendo clave también para esta otra cuenca y para realmente controlar el Gran Caribe, todo completo, está siendo clave también articular con el corredor del Istmo de Tehuantepec. No basta Panamá, ¿no? Se necesita otros puntos en otros lugares. En esta parte, por ejemplo, de las islitas, que fue una apuesta muy interesante de integración alternativa de esas soberanías nacionales, de esos estados latinoamericanos que propuso en un momento Venezuela, con Chávez a la cabeza, ¿no? Era la zona de Petrocaribe, toda esta, y entonces en cada islita y cada lugar iba siendo importante porque se articulaba, y entonces con eso el escudo de protección del Caribe estaba cambiando de color. Hoy el escudo de protección del Caribe está siendo recuperado a pasos aceleradísimos porque en él, por ejemplo, se están instalando algunas refinerías, algunas procesadoras de gas, ¿no? Y la lógica energética de esta zona está nuevamente tornándose dentro de toda la estructura que está armando acá en esta parte pues Estados Unidos, ¿no? Y sus empresas, los grandes capitales podríamos decir, ¿no? Los grandes capitales articulados principalmente geográficamente, digamos, ubicados en Estados Unidos. Y ahí están las riquezas que están dentro de esta cuenca, que no son poquitas. Este es el mayor yacimiento petrolero del mundo y sumado a todo lo demás realmente es una potencia energética la que hay aquí en el Caribe, y no es cierto que no es eso lo que importa, como dice Slim, ¿no? No es cierto que no es eso lo que importa, lo que pasa es que eso quizá es demasiado visible y hay que empezar a taparlo para hablar de otras cosas, ¿no? Porque si no, entonces podemos pensar que todo nuestro territorio acá va a quedar hecho un charco de chapopote, que eso es lo que nos espera si realmente se habilitan estos megaproyectos, los dos, ¿no? Toda esta zona riquísima en sitios arqueológicos, ahora que estamos acá, ¿no? Es toda la historia de culturas milenarias de nuestro país. Bueno, toda esta va a quedar bajo un charco de chapopote si la cosa marcha por donde está previsto. Yo he estado trabajando ahora mucho la información del Tren Maya, ¿no? Y entonces, por ejemplo, fíjense ustedes que aquí en este recorrido, lo que está haciendo, y ni siquiera están puestos todos los parques, los sitios ricos en biodiversidad ni siquiera están puestos todos. Yo me preocupé por poner estos que están considerados dentro del proyecto del Tren Maya, pero fíjense, un dato, nada más un dato para mostrar el nivel de daño que pueden hacer estos megaproyectos. Aquí hay un lugar, aquí pegadito casi a esta, que es una carretera ya, que es una carretera que además está dañando mucho ya de por sí, ¿no? Y al lado de esa es donde se quiere poner el tren, ¿no? Hay una carretera y una línea eléctrica, de transmisión eléctrica, las dos causando un daño muy grande. Y ahí al lado se quiere poner el tren. Acá en este lugar, pegadito, hay una cosa que se llama la cueva de los murciélagos, que muy poca gente considera a los murciélagos, como muy poca gente consideraba también a las abejas, ¿no? Hasta hace poco tiempo en que se empezaron a acabar ya no tenemos abejas y ya no hay quien polinice, y entonces el daño a la biodiversidad es como directo e indirecto, múltiple, o sea, viene por muchos lados, porque, por ejemplo, en este caso,
como los murciélagos también son polinizadores, son importantísimos, esa cueva reúne, según los biólogos que la han estudiado, una gran cantidad de variedades de murciélagos que cada una tiene su estilo, su utilidad, ¿no? Digamos, en términos de la naturaleza, de su convivencia con la naturaleza, y esa cueva es única en el mundo, no hay ningún otro lugar del mundo donde haya tal variedad, tal cantidad de variantes de las especies de murciélagos, ¿no? Esa ya de por sí está siendo dañada. Los murciélagos no aguantan la vibración de la línea eléctrica, el paso de los camiones, de los coches en esa carretera que hace mucho ruido, que ellos duermen de día y entonces les causa mucho problema todo el ruido, en fin, todas estas cosas. Y cuando esté el tren de 40,000 personas que transitan por aquí, se espera que sean 4 millones. Uno de los datos que por ahí pescamos es que el Tren Maya, por ejemplo, que en realidad es esto, todo esto pues, pero llega aquí y también es esto, ¿no? Acá no está. Estos son los municipios que en el momento en que se encogió, eran los que decían que iba a abarcar. Hoy ya tengo que volver a hacer el mapa porque ya va a pasar por todo esto, ¿no? Entonces, que era lo que decía Miguel Ángel. Pero bueno, estos trenes que van a estar acá van a ser renovados, pero en la noticia que nosotros pescamos es que las vías que se van a instalar son unas vías que solamente permiten un cierto tipo de vagones producidos por Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, quiere decir que los vagones que van a transitar ahí tal vez traigan mercancía china o turca o lo que se les ocurra, pero que esa mercancía va a tener que contratar a los vagones de Estados Unidos y Canadá. O sea, volvemos otra vez a la articulación del proyecto estratégico de América del Norte como el controlador de esos territorios. No solamente del territorio así en un sentido más amplio, sino ahora de las infraestructuras que están ahí, que además, bueno, ahí todavía faltan las licitaciones y todo eso. Por lo pronto los que están son empresas españolas, de las que estamos tratando de averiguar qué tan españolas son, por supuesto, ¿no? Qué tanto tienen capitales de otro origen, de qué origen son esos capitales, pero son las que están haciendo los estudios de ingeniería básica. Las que van a hacer la construcción son otras. Y cuando se habla de construcción, proyecto que señalaba Miguel Ángel, el de 97, decía claramente que las únicas a las cuales se les podía otorgar la construcción de estos proyectos eran empresas de experiencia internacional, ¿no? De alto nivel y de experiencia internacional. Son empresas pues del gran capital, ¿no? Puede ser norteamericano, puede ser alemán, puede ser, digamos, en ese rango están, no hay otra manera. Yo creo que, claro, ahí van a tener socios en todos los niveles, ¿no? Y entonces estas empresas seguramente, como sucedió con el tren bala que se canceló, ¿no? El de Toluca, ¿o qué era? Como sucedió con ese, hay empresas nacionales que se asocian, que van a cubrir una cierta parte de los trabajos, pero en realidad la empresa que se ocupa es una gran empresa internacional, que es la que tiene esta vía. ¿Ustedes se acuerdan cómo han sido dadas también las concesiones de construcción en estos proyectos, digamos, a lo largo de los últimos años? Y generalmente la que tiene la construcción también tiene la posibilidad de administrar el uso. Y entonces quien hace una carretera es quien pone las casetas de peaje y cobra, ¿no? Por ir en esa carretera. Y acá debe haber algo que podría ser similar. Quien construye el canal multimodal, los diferentes tipos de canales,
pues va a ser quien de algún modo esté ligado con la administración del uso de estos canales, es decir, con la administración de toda esta franja del territorio en la que va a ser asentado el proyecto de infraestructura. A mí allí es donde me preocupa un poco esta idea que planteaba Alejandro, cómo podemos pensar la idea de la soberanía en un caso como este, ¿no? Estamos muy acostumbrados a, esto es una invasión de nuestro territorio, nos van a partir el territorio en dos. Yo siempre dije, aquí es como de este lado llegue con su pasaporte, porque si no, no pasa. ¿Ustedes se acuerdan cómo dijo Jiménez Pons que se iba a resolver el problema de los animales acá, ¿no? Cómo iban a pasar de un lado al otro de la selva en la que están viviendo, pues les ponemos puentes o túneles como los del metro para paso de peatones, ¿no? Que obviamente es un insulto, ¿eh? Bueno, acá nos va a pasar lo mismo, no solamente a las especies, los pájaros vuelan, pero tampoco atraviesan lugares con tanto tráfico, ¿no? Los pájaros también se van de estos lugares y también necesitan cierto tipo de árboles, no cualquiera, ¿no? Hay cantidad de historias de un bosque de pinos donde se decidió meter pinos de otra calidad que eran rentables y entonces se cambia y se vuelven a poner pinos, entonces no daña nada. No, los pájaros ya no van, porque esos otros pinos no les gustan, ¿no? Les gustaban los anteriores. Y todo eso que puede ser con el tráfico de especies aéreas, imagínense lo que es con el tráfico, con el tránsito, perdón, de especies por tierra y con el tráfico también, porque también… entonces, todo esto, digamos, es el escenario previsible de esta región. Entonces, ¿qué es? Acá, ¿qué es lo que nos preocupa? Varias cosas, yo diría. Entran grandes capitales internacionales. A mí sí me preocupa. A mí no me parecen iguales que los capitales nacionales, aunque todos son capitales, aunque todos son liberales, aunque todos forman parte de esa red de colonización que no se detiene desde hace más de 500 años, ¿no? Yo diría, el proceso colonizador sigue avanzando. Aquello que no se devastó de las culturas originarias durante los 500 años, en el ratito que va después de los 500 años, se está destruyendo casi por completo. Y con esto, mucho más, ¿no? O sea, no nos va a quedar cultura indígena más que 3 sobrevivientes por un lado, ¿no? 2 por el otro, es decir, es total la devastación. Entonces, que este proceso colonizador se mantenga es un problema y justo eso es lo que tenemos nosotros que confrontar, es decir, contra todo tipo de colonización, por todo tipo de… no sé, se llama de muchas maneras, autodeterminación, qué sé yo, ¿no? Decisiones comunitarias, lo que sea. ¿Cómo? Entonces, da lo mismo si es capital nacional y extranjero. Entonces, nuestro problema es que esto no se puede defender como un ámbito de soberanía. Digamos, todo esto que somos hoy, ¿no? Que es México, ¿somos o no somos parte de eso? Aún si somos comunitarios, aún si tenemos nuestros lugares, nuestros modos de vida diferentes, digamos, toda la diversidad que ahí hay dentro, pero somos al mismo tiempo los posesionarios de este territorio, de este gran territorio, que es cierto que se hizo rompiendo los pueblos, ¿no? Acá
se rompió, se puso una frontera entre los pueblos mayas de un lado y del otro. Eso es cierto que se ha hecho, pero sí nos podemos reivindicar todos como defensores de todo este gran territorio que es nuestro territorio. ¿Cómo confrontamos a los grandes capitales que van a construir esta infraestructura? Digamos, los grandes capitales de los megaproyectos en el mundo. Odebrecht, cualquiera de esos que se les ocurra. Nosotros desde aquí, sí, nos tiramos frente al tren. O sea, yo estoy decidida a que tenemos que hacer eso, ¿no? En algún momento. Pero ahí hay como ámbitos de articulación distintos, ¿no? Los movimientos tienen que pensar en grandes espacios de coordinación con todos aquellos que en cualquier otra parte del mundo están peleando por las mismas cosas, por detener este capitalismo depredador al extremo, ¿no? Y entonces los que están peleando contra la construcción de represas en Brasil, contra la privatización del agua en el otro lugar, todos ellos están realmente resistiendo y poniéndole obstáculos al desempeño o a la expansión de estos capitales que devastan el territorio, ¿no? De estos grandes capitales, que son unas cuantas empresas en realidad, con nombres distintos, con fachadas distintas, vienen acá y se llaman no sé qué de México y van para el otro lado, pero son algunos capitales, algunos grandes capitales del mundo. Y son esos grandes capitales los que están decidiendo qué rumbo toma el capitalismo hoy en todo el planeta. Y el rumbo del capitalismo hoy es: necesitamos fluidez para el tránsito de energéticos, de mercancías en general, para el saqueo, para la apropiación y para el disciplinamiento territorial. No olvidemos que nada de esto se hace si no se disciplina a las poblaciones de todas estas regiones. Y cuando digo disciplinar, no es solamente reprimir, es hacerlas aceptar una lógica de vida que es la que corresponde a estos proyectos, ¿no? Entonces, ese disciplinamiento se hace con la Guardia Nacional, se puede hacer con la invasión de Panamá, ¿no? Si esto es un proyecto estratégico, fíjense ustedes, si entran acá los grandes capitales que ya están entrando, pero en fin, la Exxon, la Chevron, los de construcción de infraestructura, por ejemplo, una empresa gringa, una canadiense de minerales, el momento en que aquí la población se alebreste y no deje pasar el tren, en realidad está poniendo en riesgo la seguridad de esos capitales. Y sus gobiernos los tienen que venir a defender, a proteger, ¿no? Es un problema de seguridad hemisférica, ya no de seguridad restringida. Y esa seguridad, bueno, la Guardia Nacional sirve, pero sirve más el Comando Sur, ¿no? Sirven más las fuerzas del FBI, por ejemplo, investigando los casos como el de los Levarón, sirven más otras, ¿no? Combinadas la DEA, porque seguramente acá también hay narcotráfico, en fin, todas estas cosas son las que nos caen encima con estos proyectos si los dejamos pasar. Entonces, sí tenemos que dar una tremenda discusión teórica, política de gran envergadura, pensar con mucho cuidado cómo, en qué términos pensar esta idea de la colonización, el desarrollo, el liberalismo y su avance, pero pensarlo también en términos de nuestras articulaciones para la resistencia. Si estamos pensando en las pequeñas comunidades y en las amenazas locales, será una forma la que asuma esa resistencia. Si estamos pensando en grandes proyectos como este, yo pienso que no nos basta decir, pero es que nosotros siempre hemos tenido este modo de vida, en este puntito de aquí o donde sea, siempre hemos tenido este modo de vida y no lo queremos sacrificar y nos enfrentamos a quien venga,
Sí, pero ¿cómo? O sea, ¿qué es ese enfrentamiento si no se piensa en todas estas capas de determinación, de definición estratégica en las que estamos insertos? Pero también me provoca mucho el hecho de que no entren estos hermanos mayores del capital a ser ellos los que ocupan directamente ya nuestros territorios, porque pelear contra ellos nos va a costar muchísimo más trabajo y además a ellos no les importamos, pero ni tantito. A los otros de repente les podemos importar un poco, ¿no? Pero ¿qué significa la cultura guave, maya? Para ellos es solamente negocio. Y bueno, los negocios pasan siempre por encima de las definiciones de la vida. Muchas gracias.